Hola, buenas noches. Bienvenidos al canal del Sergio Morales González. Mi nombre es Sergio Morales. Qué coincidencia, ¿no? Y vengo a exponer el tema de testamento. En este video voy a decir primero el concepto de testamento, las cosas que abarca el testamento, los tipos de testamento que hemos visto principalmente en las clases. No me voy a ir a abarcar a otros más. Preguntas sobre el testamento como qué, quiénes heredan, cómo se anula, cuántas personas pueden llegar a heredar y otras varias. También voy a relatar sobre palabras en clave que son repetidas en este tema del testamento y también voy a decir unas fichas que hablan del testamento. Estas fichas son de diferentes obras literarias, bueno, principalmente de escritos que hablan del testamento, porque aunque crean, el testamento va más allá de solamente un papel que te dice, ah, yo voy a heredar tal y tal. No, el documento te ayuda para que puedas entender más. Así que iniciemos. Primero que nada, ¿qué es el testamento? El testamento es un documento legal que permite a una persona heredar. O sea, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, el testador expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes y derechos después de la muerte de este. Bueno, antes escribe un documento sobre esto y luego lo pasa a establecer a un notario público para que éste lo guarde y cuando el testador muera se lea las voluntades de esto y que los herederos o personas legitorias puedan heredar los bienes o cosas. Primero que nada, a través del testamento se pueden establecer las siguientes facultades, o sea, los siguientes puntos. Designar herederos. ¿Qué quiere decir esto? El testamento te ayuda a decir quién heredará tal cosa, cómo se repartirán y la forma en que se repartirán. Digamos, una persona millonaria tiene un terreno grande y lo va a dividir en partes para sus hijos. Cada hijo tiene una cierta sección de la propiedad para que lo pueda heredar. Indicar quién o quiénes heredarán los bienes, es decir, a quienes se les designará la albacea, o sea, la albacea, o sea, lo que van a heredar cada quien. Como dije anteriormente, los herederos heredarán cacho y cacho de las cosas. Y por último, establecer la forma y la proporción de adjudicación de los bienes, o sea, cómo es que se van a adjudicar los bienes para cada sucesor o heredero. El testamento abarca todos los bienes y derechos que una persona es titular, tanto tangibles como intangibles, como cuáles abarca. Los voy a mencionar. Obras de arte, joyas, inmuebles, cuentas, o sea, aunque para aclarar esto, las cuentas habla sobre cuentas financieras, cuentas bancarias o alguna otra cosa. Corrientes, esto quiere decir las acciones o algo más. Y acciones a la bolsa, o sea, si el propietario invirtió algo, es propietario de alguna cosa, los herederos heredan esas cosas. Todos los bienes se le dejan a las personas que son los herederos y legatarios, como ya hablamos. Los herederos son las parientes, o sea, digamos, hijos, cónyuges, esposas, que son parte del testado. Y legatarios son, digamos, amigos cercanos o una persona que le heredas una cosa u otra. Ahora voy a mencionar los diferentes tipos de testamento, principalmente los que vimos en clase, no me voy a ir a otros más, porque hay más. Primero que nada están los públicos y privados. Los públicos son hechos ante un notario público para expresar su última voluntad junto con sus testigos. El documento contendrá de forma el expresar sus ideas y cómo es que deberán ser divididos los bienes muebles o inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? El testador escribirá su voluntad, lo llevará ante un notario público donde lo archivará para que cuando el testador muera se le repartan bienes o inmuebles. El testamento privado. Los privados, por otra parte, son muy diferentes a los públicos, principalmente porque no necesitan un notario así para hacer válido el testamento. Solamente necesitan que el testador escriba a puño y letra su testamento que quiere y que estén abarcados cinco testigos cercanos a este. Ellos tienen que estar en la sala o en presentes donde donde el testador ha hecho su testamento para que cuando lo termine se guarde y cuando muera se lean los testigos la voluntad del testador y pueda hacer la división de los bienes.
Ahora, vamos a la sección de preguntas. El testamento. ¿Cómo es que se puede anular un testamento? Buena pregunta. Ahora, si no, los siguientes medios para borrar un testamento son tres principales. Los leeré a continuación. No se excluye por error o de forma intencionada a uno o varios herederos forzosos. No hay forma de privar a un heredero forzoso legítimo por su parte de la herencia, a menos que concurra alguna causa de desheredación. El segundo, no cumplir con las cuotas que marcan la legítima. Es decir, si no se respetan en el testamento las partes que a cada heredero forzoso le corresponden. O sea, cuando a un heredero se le niega un bien o no le dan el bien que quiere, se anula el testamento automáticamente en cierta parte porque el testador y tendrán que el testador dejó el bien a eso y tendrán luego que revalorar las cosas para que se dé. Y por último, violencia, fraude o dolo. Cuando el heredero tiene constancia de que el testamento se redactó bajo engaño o coacción y podrán hacer una impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Si el testador fue amenazado para que dejar ciertos bienes a una persona, no se anulará el testamento porque fue forzado, no fue voluntad propia. ¿Quién heredará primero, el cónyuge o los hijos? El cónyuge, cuando un causante fallece o luego de el 28 de noviembre, las personas heredarán en el siguiente orden: cónyuges, sobrevivientes, personas, viudas y los descendientes: hijos, nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, etcétera. Ascendientes: padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, etcétera. ¿Cuántas personas pueden estar en un testamento? Un testamento es un acto personalísimo por el que no podrán tener dos o más personas en una misma escritura. El testamento es un acto revocable cuando se expide un nuevo testamento. Se revoca el anterior y el último otorgado será válido. ¿Quiénes son abarcados en un testamento? Las primeras personas son los descendientes del testador. También abarca a las personas que el testador ha nombrado en el testamento como beneficiarios de sus bienes, el derecho explícito de acceder a su testamento. Y por último, ¿cuáles son las formas de hacer la visión de bienes que tiene el testamento? Tecleos, albacea, para herederos. Para repartir los bienes se siguen los siguientes pasos. Primero, los herederos se dirigen a la notaría o vía judicial para buscar y abrir el testamento, o sea que van con el notario donde lo guardaron y por una vía judicial se va a abrir el testamento para leer la última